Buenas, soy su profe Luisa y vengo a resolver la actividad de la página 17 para presentarles su video explicativo. Esta actividad corresponde al objetivo número 1, que son los conceptos básicos y la química a través de la historia, en donde tenemos las primeras civilizaciones, en donde tenemos a Tales de Mileto, grandes científicos, Demócrito y Leucipo, que fueron los primeros atomistas. Tenemos el proceso de la alquimia, en donde tuvo su gran auge en la Edad Media, lo de la piedra filosofal, lo místico, las supersticiones, pero ellos nada lo probaban. En el siglo XIX y XX tenemos a grandes científicos como Rutherford, Dalton, Bohr, Mendeleev, los esposos Curie. Tenemos a la oveja Dolly en su proceso de clonación. Tenemos a Watson y Crick, que dilucidaron el código genético, la estructura tridimensional del ADN. ¿Cómo trabajan los científicos? Tenemos las características generales, tenemos los pasos del método científico, que son en forma consecutiva. El primer paso es la observación, que es la base de todo proceso científico, todo trabajo de investigación. Y tenemos la formulación de preguntas, la hipótesis, la comprobación, el planteamiento y divulgación de las conclusiones y la elaboración de las leyes. Tenemos el proceso de medición, en donde te dice que medir es comparar la magnitud física que se desea cuantificar con una unidad patrón. Tenemos las magnitudes físicas, que pueden ser fundamentales y derivadas. El Sistema Internacional de Unidades, que es el que nos orienta. Por ejemplo, si la magnitud es longitud, la unidad es el metro. Si la magnitud es la masa, la unidad es el kilogramo. Si es intensidad lumínica, la unidad es candela. Y así sucesivamente. Tenemos las equivalencias entre unidades, en donde tenemos prefijos y sufijos, y una serie de ejercicios que todos lo vamos a manejar durante las jornadas de química. Todo fue manejado, ejercitado. Temperatura y calor. La temperatura no es más que una forma de calor, mientras el calor es una forma de energía. Tenemos las escalas de temperatura. ¿Cómo medimos la temperatura? Con un aparato que se llama termómetro. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos las diferentes escalas de temperatura. Tenemos la escala Celsius, la Kelvin, la Fahrenheit y la Rankine. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? 100 grados centígrados. ¿Cuál es el punto de congelación? 0 grados centígrados. Acá tenemos todo lo de las fórmulas para transformar una escala de temperatura en otra. Kelvin a centígrados, centígrados a Kelvin, Fahrenheit a centígrados, Rankine a Kelvin. Y aquí llegamos a la actividad. La actividad donde la primera pregunta te dice, primero que nada te dan una serie de un cuadro en donde están las diferentes escalas de temperatura, las actuales, es grados centígrados, Kelvin y Fahrenheit. Entonces aquí te dice la primera pregunta, el punto de ebullición del agua en la escala Fahrenheit. Entonces tú te vas al cuadro. Entonces ¿a quién corresponde? A 212 grados Fahrenheit. En la segunda te dice el punto de congelación del agua en la escala Kelvin. Te vas al cuadro y corresponde a 273. Y la última de la C, de la número 1, es la mínima temperatura teóricamente posible en la escala Celsius. Si te vas al cuadro, te dice que es menos 273. Acá están todas las respuestas en el cuadernito. Aquí la tienes, de la número 1. Ahí tienes la respuesta, de la A, de la B y de la C. En la segunda pregunta te dicen, si 100 grados Celsius equivale a 180 grados Fahrenheit, entonces 1 grado centígrado, ¿a cuántos grados Fahrenheit equivale? Esa es la 2A. Y la 2B, ¿a cuántos grados Fahrenheit equivale? 373. Entonces, en la 2A, tú estableces una regla de 3 y dices 100 grados centígrados equivalen a 180 Fahrenheit. 1 grado centígrado serían X.
Multiplicas, divide y te da 1,8 grados Fahrenheit. Y para responder la B, te vas a la gráfica. Entonces te dice al cuadro de las escalas de temperatura, te dice que 373 Kelvin equivalen a 212 Fahrenheit. Esta es la respuesta de la número 2A y 2B. Ajá. Entonces, en la tercera te dice que durante la clase de química, Andrés preguntó al profesor, ¿es cierto que cuando el agua tiene sal disuelta demora más tiempo en hervir? Antes de que el profesor pudiera responder, sus compañeros empezaron la siguiente discusión. Wilmer, absurdo, no es verdad. Patricia, ¿quién lo dice? Elena, ¿por qué no hacemos la prueba? Entonces te dicen, A, 3A. Al analizar el diálogo, ¿cuál de los estudiantes asumió la actitud del verdadero investigador y por qué? Entonces, ¿cuál de los estudiantes asume el verdadero papel de investigador? Elena, porque Elena dijo, ¿por qué no hacemos la prueba? Y en química todo tiene que probarse, porque no somos alquimistas, somos científicos. Ajá. En la 3B, ¿qué harías tú en la práctica para resolver el problema planteado? Bueno, montaría el experimento. Eso es lo que tengo que hacer, montar el experimento. Haría el experimento, colocaría agua con sal en un recipiente a hervir y observaría. Ajá. En el caso de la C y la D, en la C te dice, aplica un plan y toma notas de los resultados. Entonces tomaría 4 tubos de ensayo. En uno le añadiría agua pura, en el otro agua con sal, agua pura, agua con sal y observaría. Y en la D te dice, señale cuáles serían las posibles causas que explican los resultados obtenidos. Bueno, que cuando el agua tiene sal, la sal es el cloruro de sodio, entonces ya tiene iones, tiene el ion sodio y tiene el ion cloro, por eso va a demorar más tiempo en hervir. Esta sería la respuesta de la 3. Ajá. En la número 4 la tenemos acá en el libro, en donde te dan 2 columnas. En la primera columna te dan etapas, de las diferentes etapas de la metodología científica, y en la segunda columna te dan datos. Entonces, en la primera etapa, observación cualitativa, ¿a qué letra corresponde de los datos? Que es la letra que tienes que poner en entre paréntesis, a la B. Te dice, el azufre es de color amarillo. Eso es una observación cualitativa, porque tú estás observando, estás viéndolo y no estás dando cantidad. Solamente dice, el azufre es de color amarillo. En el caso de la hipótesis sería la C, todos los sólidos funden a la misma temperatura. Esa es una hipótesis. En la observación cuantitativa sería la A, porque te dice el azufre funde a 115 grados centígrados. Te están dando una cantidad. Una teoría, la D. Cada sólido tiene un punto de fusión específico. Esta es la 4, que la tenemos acá en el libro. En la secuencia que vas a poner de letras entre los paréntesis de la primera columna es B, C, A y D. Ajá. En la número 5, es probable que hayas observado que algunos vegetales como la papa o fruta, como la manzana y el plátano, toman color oscuro si se dejan expuestas al aire. En cambio, si tú dejas una papa pelada sumergida en agua, este fenómeno no se observa. En la 5A, ¿por qué crees que la papa se oscurece en contacto con el aire? Porque la papa tiene almidón y al estar en contacto con el aire, este reacciona con el oxígeno y la evidencia es el cambio de color. En la segunda, ¿por qué no ocurre esto cuando está sumergida en agua? Porque en agua está humedecida perennemente. En la C, ¿por qué no se oscurece cuando la cocinamos, aun cuando sigue expuesta al aire por el calor? Y en la D, diseña un experimento para demostrar tu hipótesis. Bueno, colocaría una papa al aire libre y una papa en fuego y observaría. En la número 6, que es la última pregunta,
te dice que observes ciertos tópicos que te dan ahí, que te lo escriben, y dice que cómo ellos sirvieron para el desarrollo de la química como ciencia. El primer tópico te dice: Demócrito y Leucipo decían que la materia estaba formada por partículas indestructibles, eternas e indivisibles, llamadas átomos. Sirvió para el desarrollo de la química como ciencia, ya que hoy en día el átomo representa la partícula más pequeña que conforman las moléculas. En la segunda te dice, en el segundo tópico, los alquimistas no tuvieron éxito en la obtención de la piedra filosofal y el elixir de la vida, es verdad, pero ellos hablaron de la existencia de un metal muy importante, el oro. Lo único que ellos no probaban nada, solo creían en lo místico. En la C, Anthony Lavoisier explicó satisfactoriamente el fenómeno de la combustión. Fíjense, hoy en día el padre de la química es Anthony Lavoisier. En la D, los esposos Curie descubrieron dos elementos, el polonio y el radio. Estos dos elementos hoy en día sabemos que son radiactivos, muy importantes en el proceso industrial, en el proceso químico. Y en el último, en donde te dice los Watson y Crick resuelven la estructura dimensional del ADN. Ellos dilucidaron el código genético. Bueno, mis niños, espero haberlos ayudado. Esta es la respuesta de la actividad de la página 17. Aquí lo tenemos todo.